la base de este trabajo tiene una fuente bastante clara, que es la fuente straussiana. Es decir, ¿no? Estoy partiendo de una propuesta que desarrolló este conocido filósofo político Leo Strauss, y que se centra básicamente en lo siguiente, ¿no? El desarrollo de la civilización occidental, y en este caso de las instituciones políticas occidentales, ¿no? Es básicamente el producto de la relación entre la fe y la razón, entre la teología y la filosofía. Y de hecho, la riqueza de lo que aún queda todavía del mundo occidental está basado en mantener esta relación, a veces tensa, pero necesaria, entre fe y razón. Si la razón abandona la fe, ¿no? O viceversa, entonces se produce una situación de crisis. Y de hecho, en los últimos años se ha ido observando esta situación de crisis. Ahora, si la filosofía es entonces un elemento central, y en este caso la filosofía política, vamos a ver también cómo es que lo mismo la religión, ¿no? La teología va a ser un complemento indispensable. Cuando nos referimos a los orígenes del constitucionalismo moderno, ciertamente hay un modelo que es el de la Constitución de los Estados Unidos. Este modelo, en realidad, se convierte en modelo justamente porque fue, digamos, elaborado, fue pensado de una manera muy profunda, y que justamente sirvió, ¿no? Como una imagen para diferentes proyectos constitucionales en América Latina. Esta Constitución norteamericana es, como señalaron los, digamos, padres fundadores o quienes se van a embarcar en este proyecto, ¿no? Fue decía, un trabajo de lo que llamaban ciencia política, ¿no? Si ponemos atención, por ejemplo, en la lectura del Federalista, que es este texto que reúne, ¿no? Los artículos de autores como Hamilton, Madison, Jay, ¿no? Quienes estaban procurando que se aprobase la Constitución americana. Si leemos estos textos, pues vamos a descubrir que en realidad se trata de un proyecto de ciencia política. Y ciencia política como conocimiento político. Conocimiento político que implica, evidentemente, el conocimiento del hombre y su naturaleza. Es algo que justamente también comprende la dimensión de la religión, porque la religión también tiene que ver con el conocimiento del hombre y su naturaleza. Así que si hablamos de un trabajo de ciencia política, que fue la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Esta a su vez también va a estar necesariamente ligada o vinculada a la religión, ¿no? Y justamente es por eso que podemos, ¿no? Llegar a sostener, y es un poco el argumento que voy a plantear aquí, ¿no? Que el constitucionalismo moderno dependía, ¿no? De la filosofía política, pero también dependía de la religión, ¿no? Y con lo cual, pues se podría también pensar que si el constitucionalismo abandona, ¿no? Esa dimensión filosófica política y abandona esa dimensión teológica, entonces finalmente queda totalmente vaciado de contenido, ¿no? Algo que justamente está ocurriendo en estos años, ¿no? Hace ya bastantes años en realidad. Hace algún tiempo escribí un texto en donde exploraba este cambio, ¿no? Hablaba un poco de lo que era pasar de una constitución filosófica a una constitución ideológica, que sería justamente la constitución que ahora encontramos en el, digamos, mundo occidental, ¿no? Esta constitución ideológica evidentemente no toma en serio ni la filosofía ni la teología. Es una perspectiva que justamente a tenor de lo que decían algunos pensadores importantes que también analizaban el futuro de la Constitución moderna a partir de la Constitución norteamericana, ¿no? Por ejemplo, el caso de este viajero francés Alexis de Tocqueville, ¿no? Quien
pensaba justamente que si se dejaba de lado estos aspectos, pues finalmente la Constitución moderna se convertiría en una fórmula que evidentemente no garantizaría la libertad de ninguna persona, ¿no? Esto luego se va a etiquetar como una manifestación, ¿no?, de una democracia de masas, de una sociedad materialista, individualista, que es un poco lo que uno observa en estos tiempos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder vincular, ¿no?, digamos, la propuesta del constitucionalismo moderno con la religión, ¿no? En este sentido, quiero valerme aquí, ¿no?, en principio también de algunos autores que siguen esta línea straussiana. Particularmente me voy a referir a un profesor de gobierno de la Universidad de Harvard, bueno, creo que ya está retirado, en todo caso debe estar por retirarse, que es el profesor Harvey Mansfield Jr. Harvey Mansfield ha sido uno de los grandes autores que ha publicado, ¿no?, una serie de trabajos desde esta vertiente straussiana sobre el constitucionalismo norteamericano. Y lo que dice Harvey Mansfield básicamente es que los orígenes, ¿no?, del constitucionalismo norteamericano están en la religión. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en referentes esenciales para entender lo que es esta teoría política moderna, que a su vez es la base del constitucionalismo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a autores como Thomas Hobbes, como Baruch Spinoza o como John Locke. De hecho, estos tres autores que he mencionado, de una u otra manera, van a discutir sobre elementos teológicos y bíblicos, ¿no? Voy a leerles un pequeño párrafo de Mansfield, ¿no? Dice, los tres grandes fundadores del constitucionalismo a ser considerados, Hobbes, Spinoza y Locke, dedicaron muchos de sus estudios y grandes porciones de sus trabajos más famosos de política a la Biblia y sus implicaciones políticas. 2 de las 4 partes de Leviatán, ¿no?, de 1651, conciernen al requerimiento de la teología cristiana para que sea compatible con su noción de soberanía. El Tratado Teológico Político de Spinoza de 1670 es enteramente un análisis de la Escritura con una visión de las consecuencias para el libre pensamiento y el gobierno libre. Y el primer de los 2 tratados sobre el gobierno, esto de John Locke, ¿no?, de 1690, junto con su famosa Carta sobre la Tolerancia de 1690, revela el mismo interés en repeler las demandas del derecho divino. Así que, en principio, uno encuentra que estos autores que son llamados filósofos modernos, ¿no?, de hecho van a estar siempre evaluando, ¿no?, la relación entre esta política moderna y esto que es la religión. De hecho, hay una encrucijada inicial que tiene que ver con el asunto de la origen o la fuente de la ley, ¿no? Porque, claro, si la fuente de la ley es Dios, entonces estamos ante una teocracia, ¿no? Y si la fuente de la ley es el hombre, entonces estamos ante una democracia, ¿no? Y de hecho, ¿no?, estos autores, ¿no?, van a ¿no?, reflejar, claro, esta visión de lo que significa, ¿no?, la idea de autonomía, de libertad individual. Por lo tanto, aparentemente parecería que su inclinación va por el lado de la democracia y ¿no?, abandonando cualquier forma de teocracia. Sin embargo, puede ser perfectamente pertinente interrogarnos sobre si es que pasar a la democracia significa abandonar la religión, ¿no? O sea, si defender este proyecto democrático es ¿no?, tener que excluir a la religión de ese proyecto democrático. Y de acuerdo a la visión, ¿no?, de Mansfield, inclusive de Strauss y de muchos otros autores, podría pensarse que esto no fue así, ¿no? De hecho, acá viene también otro aspecto interesante sobre el constitucionalismo moderno. Una de las esencias de ese constitucionalismo moderno descansa en la distinción entre Estado y sociedad,
¿no? Esta distinción entre Estado y sociedad ya fue adelantada por el propio Hobbes al distinguir lo que era el foro interno del foro externo, ¿no? Cuando decía el soberano ¿no? manda algo al súbdito, el súbdito tiene que obedecer, ¿no? Pero evidentemente, decía él, hay un espacio que no puede ser penetrado por el soberano, y ese espacio es el foro interno, ¿no? Allí el sujeto puede creer o pensar como mejor le parezca, y evidentemente el Estado, ese leviatán, el soberano, no puede entrometerse y penetrar en ese ámbito, ¿no? Así que en ese sentido ya esa distinción, decía, entre ¿no? Foro externo y foro interno adelanta esa distinción que vamos a tener luego entre Estado y sociedad, o entre lo público y lo privado, ¿no? Sin embargo, más adelante John Locke, ¿no? también ya consolida esta distinción, justamente lo hace en su ensayo sobre la tolerancia, ¿no? En este ensayo, por ejemplo, él distingue lo que es el cuerpo del alma, ¿no? Y básicamente, ¿no? decía, ¿no? los magistrados tendrán jurisdicción sobre materias referentes a intereses civiles como la vida, la libertad, la propiedad, pero nunca, dice, podría extenderse al ámbito de la salvación del alma. Entonces, en este caso vamos a identificar al cuerpo con el Estado, ¿no? y al alma vamos a identificarlo con la religión, ¿no? A su vez también podríamos decir el cuerpo es el Estado, ¿sí? y a su vez también esta alma representa la sociedad, ¿no? Interesante este detalle, porque justamente si decimos que la sociedad es un elemento central en la configuración del Estado constitucional, ¿no? en el fondo esta sociedad es también un aspecto, digamos, religioso. ¿Por qué? ¿No? Porque la sociedad, para que exista, tiene que, digamos, autogobernarse, ¿no? Justamente la sociedad, ¿no? va a poder, ¿no? existir y mantenerse tal y como está, en tanto pueda convertirse en un freno hacia la acción, digamos, del poder y del Estado, ¿no? Este concepto de autogobierno es interesante porque de hecho lo vamos a poder vincular, ¿no? con el concepto de religión. No, porque autogobierno es finalmente establecerse límites, ¿no? Colocarse límites, frenos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la religión es un factor esencial para que pueda existir la sociedad, ¿no? Si no hay religión, no hay sociedad. Si no hay sociedad, no hay, evidentemente, Estado constitucional. En ese sentido es que se marca, ¿no? la relevancia que va a tener entonces la religión para el funcionamiento, para la existencia en realidad del Estado constitucional, ¿no? Esto es algo que lamentablemente muchos ya han olvidado, ¿no? Es que en verdad en estos tiempos existe una gran ignorancia sobre lo que es la filosofía política y con mucha mayor razón lo que es la teología, ¿no? Entonces, a partir de esa ignorancia que se manifiesta en el mundo contemporáneo, entonces ya no se llega a comprender la importancia, ¿no? la importancia que tiene la religión para la existencia del Estado constitucional. Y paradójicamente, ¿no? si no hay religión y al no haber religión no hay sociedad, entonces obviamente esto puede implicar lo que más o menos ya adelantaban, decía autores como Alexis de Tocqueville, volviendo nuevamente a este intelectual francés que en verdad es muy interesante, ya que él no solamente hace una descripción de lo que era Estados Unidos, ¿no? en el siglo XIX cuando realiza esta visita, este viaje, sino que además es muy conocido por ser una suerte de, digamos, de profeta, ¿no? Realiza una serie de prognosis importantes sobre el futuro, ¿no? de Estados Unidos, del Estado constitucional, de la democracia en Norteamérica, ¿no? En ese aspecto justo quiero destacar también algunos alcances sobre Tocqueville, ¿no? Por ejemplo, en su primer volumen de La democracia en América, él va a sostener que las denominadas mores o costumbres, ¿no? lo que nosotros llamaríamos moral, tiene su raíz en la religión.
Y luego decía, no, son estas mores las que finalmente mantienen, ¿no?, viva la República Democrática en Norteamérica, ¿no? Ahora, ciertamente Tocqueville no, digamos, considera que digamos, hay una religión verdadera o que en todo caso debemos, ¿no?, de identificar esa religión verdadera, ¿no? En realidad lo que él le interesa es que existe una religión, ¿no? No si es o no verdadera, ¿no? Porque en este caso, ¿no?, de alguna forma él le está, ¿no?, dando efectivamente cierto carácter instrumental, ¿no?, que en todo caso, ¿no?, pues refuerza esta idea, ¿no?, de decir que si no hay religión, entonces evidentemente es difícil, pues, pensar en la supervivencia de un proyecto republicano, ¿no? Un proyecto republicano que, como les decía hace un momento, insisto en ello, ¿no?, se basa justamente en la idea del autogobierno, ¿no? Es un autogobierno que no solamente es del individuo, sino es de la sociedad. ¿Ok? Y entonces, si no existe ese autogobierno, es decir, si no existe esta restricción, evidentemente entonces no es posible funcionar como proyecto republicano, ¿no? Porque una república es el gobierno de los hombres libres e iguales, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero que va a sucumbir si es que decae la religión es la libertad, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y al mismo tiempo también va a ocurrir lo propio con la igualdad. Así que en ese aspecto me parece bastante sensato el juicio de Tocqueville en relación a esto, ¿no? Claro, al final, como decía, ¿no?, es la religión la que de alguna manera va a hacer a la política. Esa era por lo menos la lectura de Tocqueville, pero finalmente está destacando este aspecto del límite. En su segundo volumen de Democracia en América, por ejemplo, Tocqueville sostenía que era necesario mantener la separación entre religión y política, ¿no? Decía, por ejemplo, si la religión se mezcla con la política, va a perder su interés en el otro mundo, ¿no? Y va a centrar entonces su atención en este mundo, ¿no? En ese aspecto, ¿no?, para poder, de hecho, mantener su pureza y, en ese sentido, su fortaleza, era entonces necesario mantener esta distinción, ¿no? Junto con la religión también es cierto que la familia es un elemento sustantivo para que pueda mantenerse el modelo republicano, ¿no? Y porque justamente allí también se van estableciendo, como decía, estos límites, ¿no? Límites que en realidad son necesarios frente a una sociedad que, de acuerdo a lo que ya veía Tocqueville, parecía a veces tener ciertas orientaciones hacia el individualismo y el materialismo, ¿no? Estos dos aspectos son finalmente los que van a ir de repente, ¿no?, transformando lo que era una república en una democracia de masas. Este es un término también que lo usa Leo Strauss y que justamente refiere, ¿no?, como el escenario en donde ya no se respeta esa, digamos, distinción entre religión y política o entre fe y razón. En verdad, esa democracia de masas es lo que más adelante se va a convertir, pues, en esta sociedad nihilista, en donde hablar de conocimiento no tiene significado, ¿no? Y si estamos hablando de conocimiento político, conocimiento religioso, es lo mismo, ¿no? Entonces, en este escenario nihilista, materialista, individualista, es donde justamente no puede ya sostenerse un proyecto republicano, es decir, un proyecto constitucional. Y por eso es que si se da esa circunstancia, entonces también no tendría sentido hablar de libertad, porque la libertad va a existir cuando exista sociedad, pero si ya no hay sociedad porque está quebrada a través de estos elementos, entonces tampoco puede, digamos, tener sentido esas palabras, ¿no? De hecho, así como tenemos a la religión como un elemento importante en esta tarea de autogobierno, desde una lectura, digamos, conservadora, que es la que comparto, ciertamente se puede entender que dada la naturaleza humana, es siempre necesario hablar de límites.
Y lógicamente la religión no es el único límite, ¿no? Empecé hablando un poco sobre el caso de la Constitución americana. La Constitución americana sí es un producto de la ciencia política, ¿no? Y la ciencia política en este caso estaría estableciendo también un límite, ¿no? Que es un límite, digamos, jurídico, ¿no? Es el límite del derecho. Si ustedes estudian la Constitución americana, van a ver que todas las instituciones que se insertan están lógicamente pensadas, racionalmente pensadas, en función a esa lectura que se hace de la naturaleza humana, ¿no? Y considerando entonces que es necesario siempre establecer límites o frenos, ¿no? De ahí justamente esta famosa doctrina de frenos y contrapesos, que es la característica de la Constitución norteamericana y que en realidad está pensada a partir de una naturaleza humana que es quizás más similar a la que describe Hobbes, ¿no? En cuanto a que hay siempre estas tendencias egoístas, estas tendencias o inclinaciones, ¿no? Hacia el procurar el bien personal, etcétera, y evidentemente esto tiene que ser controlado, ¿no? Así que en conclusión podríamos hablar en la práctica de dos frenos, ¿no? Un primer freno, que es el freno interno, que es la religión, y que cuando este freno de repente falla, entonces aparece el segundo freno, que es el que operaría en estas circunstancias, que sería ya el freno legal, ¿no? O sea, el derecho como un segundo freno, como un freno positivo, ¿no? Porque es finalmente la voluntad, ¿no? del legislador o del constitucionalista, y ese freno entonces también serviría para poder contener, ¿no? Contener esas fuerzas o esos ímpetus que evidentemente pueden ser problemáticos para el desarrollo de una república, ¿no? Volviendo a este escenario del constitucionalismo norteamericano, si recordamos, por ejemplo, este famoso Federalista Décimo, ¿no? Donde se alude al problema de las facciones al interior de una república y donde facción se identifica como un grupo, sea mayoritario o minoritario, que tiene evidentemente una inclinación en su favor y no necesariamente en favor del resto, ¿no? O sea, lo que llamaríamos una suerte de grupo de interés, ¿no? Entonces, esta es digamos, una situación que va a darse, ¿no? Más aún cuando existe un contexto en donde empieza a haber generación de riqueza y por lo tanto también desigualdad en la distribución. Así que ese es un problema concreto y lógicamente entonces también quienes diseñan la Constitución van a tratar, ¿no? De establecer controles a fin de que uno no abuse del otro, ¿no? Porque cada poder siempre tiende a abusar, a incrementar su espacio de poder frente al otro, ¿no? Así que necesitamos reglas para que no se produzca esa situación, ¿no? Al margen de que ya sería también importante que funcione, ¿no? Este elemento, como decía, religioso para evitar que se llegue a esa situación, aunque siempre va a llegarse seguramente, ¿no? Entonces, ese diseño institucional, llamémoslo así, que es la Constitución, que es un producto de la ciencia política, que es a su vez producto del conocimiento político, ese también es un elemento que está entonces acá ligado, como decía, a la filosofía política, pero a su vez tiene este otro complemento teológico religioso, ¿no? Así que en suma, ¿no? Cuando nosotros nos referimos al Estado constitucional, en sus orígenes, ¿no? En el sentido de constitución moderna, y donde pensamos igual, ¿no? Constitución como gobierno limitado, constitución como gobierno por consenso, estos son finalmente términos que necesariamente están vinculados a la religión, ¿no? Cuando la Constitución misma, ¿no? Establece esto que llaman la libertad de religión, ¿no? Evidentemente está pensando también un poco en este asunto de decir, bueno, cada uno va a ver de qué manera va a salvar su alma, ¿no? Puede optar, ¿no? Por, no sé, pues los anabatistas, puritanos, católicos, etcétera. Cada uno toma su camino, ¿no? Pero es importante que todos sigan un camino, ¿no? Es decir, que todos se preocupen que tienen que salvar su alma, ¿no? En ese aspecto, entonces la religión, decían, tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y por eso
al interpretar el concepto de libertad de religión, pues simplemente ellos entendían que era una cuestión de elegir una iglesia o un camino, ¿no? Pero no cabía en su mente pues pensar en la no elección, ¿no? Porque justamente si no adoptábamos una religión, pues entonces nos estábamos apartando de este proyecto constitucional o republicano, ¿no? Así que cuando ya empiezan a penetrar estas fuerzas individualistas, materialistas de manera más radical, ¿no? Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, ya la interpretación de la Constitución va en otro sentido, ¿no? Decir que ya se considera que la libertad de religión puede ser interpretado como si quieres crees, si quieres no crees, porque da lo mismo, ¿no? Es igual, ¿no? Creer o no creer, tener fe o no tener fe. Ya entramos justamente en esa línea del relativismo que es tan propio, ¿no? De este escenario de nihilismo contemporáneo. Así que esos giros o esos cambios, ¿no? De alguna manera también parecen darle la razón a Tocqueville, en tanto que pensaba él, pues, ¿no? Si la fuerza de la religión decae o declina y a su vez también, ¿no? la institucionalidad comienza a flaquear, entonces ya no es factible o viable el mantener, ¿no? Esta forma de republicanismo que, claro, también a veces lo llamaba una forma de democracia, pero solamente entendida esta en términos de tratar, ¿no? de elevar, digamos, a quienes están abajo hacia arriba y no pues una democracia en donde quienes están arriba van a tener que descender al nivel de los de abajo, ¿no? Esa forma de democracia ascendente que estaba de pronto también en el espíritu, ¿no? del constitucionalismo norteamericano, que a su vez, como dije, es una fuente, es una base importante, ¿no? para el desarrollo del constitucionalismo moderno, ¿no? Creo que hace un momento han estado, ¿no? escuchando una exposición sobre la laicidad positiva, ¿no? Y lógicamente, ¿no? encontramos, sí, aún en nuestra propia Constitución también, ¿no? esta vinculación, ¿no? del Estado con la Iglesia, y que lógicamente también puede ser un eco todavía ¿no? presente de este proyecto inicial del constitucionalismo, ¿no? Ahora, lo que llama mucho la atención es que en estos tiempos parece que todo es constitución, o sea, el derecho se ha constitucionalizado. Sin embargo, ese constitucionalismo que se manifiesta, que se advierte en estos tiempos, aparentemente no tiene nada que ver ya con este constitucionalismo de los orígenes, a pesar de ser un constitucionalismo que de pronto, ¿no? tiene sí algunas ideas que pueden ser cuestionables, en fin, pero sin embargo todavía, ¿no? tenía esta referencia en torno al ser humano y su naturaleza, ¿no? Y a partir de esa reflexión sobre el ser humano y su naturaleza es que se va, ¿no? estableciendo todas estas distinciones que había mencionado previamente, y que nos llevan finalmente a concluir entonces que en realidad la base, ¿no? del constitucionalismo moderno descansa tanto en Atenas como en Jerusalén, ¿no? No se puede abandonar la fe ni la razón si es que se quiere hablar de una república, ¿no? Creo que esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy día y les agradezco, ¿no? Bueno.